Federico Martínez, bienvenido a la Mañana del Eco. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien por aquí. Bueno, Federico, a ver, vamos a hablar de una suerte de batería, de anuncios, de medidas. ANSES, como siempre decimos, abarca desde que nacés hasta que te vas de este plano, claro. Pero particularmente vamos a ir por el sector, ¿no? Uno de los más vulnerables, jubilados. Hay un bono, contanos si esto está oficializado y cómo se va a pagar. Sí, lo del bono, ¿qué tal? Me saludo de vuelta, digo, sí. Pero voy a lo que vos decías recién, lo de ANSES, desde que nacés hasta que te morís, sí. Y también todas las medidas, muchas de esas se canalizan también por ahí, ¿no? En esta batería que decías de medidas económicas que salieron. Con respecto a los jubilados, ya se había anunciado anterior a la batería de la comunicación que hizo sobre las medidas el ministro de Economía, un mes antes sobre el bono de 27.000 pesos. Ahora se le agrega un refuerzo de 10.000 y hace que, junto con la fórmula de movilidad y con el aumento trimestral que tienen los jubilados, se agrega del 23% que dio en esta oportunidad, se agrega un bono de 37.000 pesos para las jubilaciones mínimas. Ese bono de 37.000 pesos lleva una jubilación mínima a 124.400 pesos. Una de las preguntas que generalmente nos hacen es, mirá, si yo gano un poquito más de la mínima, ¿ese bono me corresponde? Corresponde el bono, el proporcional, hasta llegar a los 124.000 pesos, ¿sí? Ajá. Digamos, en lo que tiene que ver, en el universo, tanto en la Argentina como en Tandil, para ser un poquito más preciso, es alrededor del 70% de los jubilados de Tandil. Llevaría, digamos, los efectos prácticos, lleva la mínima a ese valor de 124.000 Hoy ningún pesos. jubilado en la Argentina va a ganar menos de los 124.400 pesos. Bien, y este bono sí se paga, digamos, no es como los que están ocurriendo con provincias que dicen que sí, que no, acá digamos... No, esta es la metodología que se está utilizando ya hace un año atrás y un poquito más tal vez, el tema de los bonos para de alguna manera solventar la cuestión de la inflación que es muy preocupante y que sobre todo, como decías vos, ataca más a los vulnerables, a las sociedades más vulnerables, a la parte de la sociedad más vulnerable, que son los jubilados y demás, ya lo venía implementando. O sea que la metodología es lo mismo, cuando vayan a cobrar en la cuenta de haber este mes van a tener lo que corresponde a la movilidad y al aumento que tuvieron del 23%, más este bono de 37.000 pesos. Proporcional. Y proporcional, si ellos pasan un poquito más de la mínima, hasta ese valor. Y también hay otra cuestión que hay que decirla, que aquellos que no adhirieron a una moratoria y se jubilaron con los 30 años de aporte, también van a tener un bono de 9.000 pesos, esto aparte de lo que corresponde de los 37.000, ¿sí? Los que ganan la mínima. Bien. En la previa también comenzaron a operar unos créditos de hasta 400.000 pesos, te habíamos consultado. Bueno, ¿cómo ha venido ese sistema? Porque en principio tenían muchísimas consultas. Sí, en principio y continuamos con muchísimas consultas y sobre todo asesorando y sacando los turnos para los jubilados que se van acercando. Estamos a pleno en ese sentido, con una turnera también a pleno. El horizonte se fue casi para octubre. La semana pasada se pudieron de alguna manera agregar algunos turnos más, así que venimos trabajando muy bien con eso. Son créditos con una tasa muy bajita, al 29%, no existe en el mercado eso, que se puede pagar de 24 a 48 cuotas, que empiezan a pagarlas después de 2 meses que solicitan el crédito y se la debita directamente de su haber jubilatorio de manera fija, ¿no? Me dio un poco de risa porque dijiste no existe en el mercado eso, sí. Estamos hablando de Argentina. Sí, claro. Sí. En otras partes del mundo no existe porque claro, es una tasa también impagable, ¿no? Sería impagable en otro lado. Claro, acá es pero bueno, insignificante. Claro, y bueno, si tenemos en cuenta lo que hoy está un crédito, que es de 120%, lo que está en las tarjetas de crédito, que es aún más todavía. Bueno, es una tasa y teniendo en cuenta la inflación, obviamente. Sí, claro, en alguna oportunidad que hemos hablado justamente de este crédito para los jubilados, bueno, ha surgido alguna consulta, gente que nos dice, yo tenía un crédito anterior y lo estoy pagando, ¿puedo acceder a estos nuevos créditos? Sí, puede acceder al nuevo crédito, siempre completando el saldo que le queda para poder sacar el dinero. O sea, hay 400.000 pesos que puede sacar un jubilado. Si tenía un crédito anterior de 150.000, bueno, el resto, hasta llegar a los 400.000 pesos, se puede
lo pueden sacar. ampliar, digamos. ¿Por qué? Porque es la misma tasa que se está trabajando desde ANSES, desde que salieron los créditos de jubilados del año pasado, que eran de 240.000 pesos, no sé si lo recuerdan. Sí. Correcto. Sí. Esto sería, perdón. No. Estos créditos serían específicamente para los jubilados. De los otros créditos que también hubo algún anuncio para trabajadores al respecto. Nosotros tuvimos una reunión con la directora ejecutiva Fernanda Raberta, que se está instrumentando, va a haber créditos para trabajadores. Esto la semana que viene vamos a tener más precisiones. Es para aplicar en septiembre, obviamente. Hay mucha gente que se ha acercado a la oficina para saber, porque está muy interesada con respecto a esto. La tasa es un poquito mayor, es del 50%. Pero bueno, necesitamos precisiones como para saber cómo va a ser el tema del turno, si se va a hacer de manera online, si se va a hacer de manera presencial, si va a ser un combo donde se tiene que sacar el turno de manera online y después presentarse en la UDAI. Eso lo vamos a saber la semana que viene, así que estaremos por ahí acá o dando precisiones en el matutino más que nada, ¿no? Porque desde que se anuncia hasta que se ejecuta genera, ¿no? Expectativa, ansiedad, la gente que como no alcanza el mango, ¿no? Tiene que ver, bueno, a qué posibilidades accede. Exacto, sí, y como decíamos recién, ANSES tiene la capilaridad territorial de alguna manera como para poder llegar a todos el territorio y poder poner esta política o esta posibilidad a merced de la gente. Pero bueno, necesitamos saber cuestiones técnicas precisas como para poder instrumentarlo, porque obviamente nosotros somos una oficina que atendemos al público y bueno, eso tiene que salir bien. Sí. Quiero agregar una cosita, Sí. que me quedé con el tema de los jubilados. Aparte del aumento, hay una incorporación que está bueno también nombrarla y que la gente pueda saber, sobre todo aquellos beneficiarios, de que se devolvía con el uso de la tarjeta de débito hasta 4.000 pesos ¿sí? En el haber jubilatorio. Eso se aumentó a 18.000 pesos. Es importante el aumento, digo, para que lo puedan aprovechar con otras opciones de descuentos que están teniendo también como cuenta DNI y demás. Es decir, eso ayuda también a cuidar el dinero, sí, exactamente. Pero bueno, hay que estar atento y hacerlo. Claro. No es algo que se deposita directamente, sino hay que usar la tarjeta de débito para poder hacerlo. Hay muchos jubilados que utilicen la tarjeta de débito, tienen algún tipo de estudio sobre, bueno, porcentaje que realiza compras con tarjeta de débito, porque hay muchos que, bueno, prefieren ir al banco, retirar que todo. va por el lado de la banca electrónica. Sí, van, retiran todo y tal cual. van con plata en mano. Mirá, nosotros en Tandil, entre pensionados y jubilados, hay un poco más de 25.000. ¿Sí? Nosotros vemos, cada vez que hay por ahí el día del cobro, vemos en las colas que se juntan, sí, bueno, tienen la tarjeta de débito, ¿para qué van tan temprano? Pero bueno, a veces se usa de forma social, para encontrarse y demás. Pero sí, te sorprende que hay muchos jubilados, que usan la tarjeta de débito, que usan la aplicación y demás. Otros, todo lo contrario. Y a esos hay que ayudarlos. Seguro. ¿Sí? También, y acompañarlos. También digamos que en los anuncios hubo alguna modificación, también algún incremento para lo que son tarjeta alimentar, bueno, no sé si asignaciones también les llega alguna especie de bono o de incremento en particular. La forma de movilidad lo que hace es mover el piso de todas esas prestaciones de ANSES, ¿no? Ese 23% que aumenta ahora va a estar impactado también en lo que es la asignación universal por hijo, pero también en el salario familiar para los trabajadores formales. Pero para ese sector no llega un extra, un bono, un plus. Bien, para aquellas personas que estaban... termino con la asignación universal y con el salario, va de 13.000 a 17.000 pesos, ¿sí? Con este aumento del 23%. Bien. Aparte, hay un aumento en lo que es la tarjeta alimentar para aquellos chicos, aquellas familias que tienen hijos menores de 14 años con asignación universal que estaban cobrando la tarjeta alimentar en 17.000 pesos, hoy se incrementa a 22.000 pesos. Bien. Que es un bono extraordinario. ¿Por qué? Porque la tarjeta alimentar no va con el aumento de la movilidad, sino que el aumento llega en otra etapa del año y va a ser en noviembre. Entonces, hasta ese momento se va a cobrar un plus para esa tarjeta alimentar de 22.000 pesos. Bien, creo que aquí hay algunas consultas que podemos ir mirando, clarificando. Por ejemplo, alguien que nos dice, yo cobro jubilación y pensión mínima. ¿Me corresponde el aumento? ¿Me corresponden los bonos? Pregunta Silvia por acá. El aumento le corresponde a todos los jubilados con la mínima y los que no tienen la mínima. El bono es para la mínima, ¿sí? Generalmente, cuando entre la pensión y la jubilación se cobra un proporcional muy pequeño. El anterior bono era de 5.000 pesos, todavía no tenemos estipulado cuánto va a ser más o menos, pero siempre se cobra un poquito más. Y en el caso de que
tanto la pensión como la jubilación no haya sido por moratoria, va a cobrar ese plus de 9.000 pesos por beneficio. Bien. Aquí alguien pregunta, dice, ¿no se pueden tomar online los créditos como antes? Dice, yo usé esa modalidad y me lo otorgaron y lo descuentan correctamente. Es más sencillo que sacar un turno, dice, y el traslado. Sí, es más sencillo para algunas personas y para otras no, en verdad. Y ¿Es bimodal o no? No, en en este momento es solamente presencial, con turno. Sí, con turno previo. Se ha organizado de esa manera. Para nosotros es mejor, sí, también para la gente que saca el turno, porque se lo atiende en el respectivo horario que tiene el turno. ¿Hay algún aumento, preguntan por acá, para los que cobramos seguro de desempleo? ¿Cómo se maneja el tema seguro de desempleo? El seguro de desempleo no va con el aumento con el que corresponde de la movilidad, porque tiene que ver con otro convenio directamente. Y se van haciendo los aumentos, pero con otro tipo de movilidad, y el aumento creo que estuvo el mes pasado o el anterior. La verdad que no lo sé bien, no lo recuerdo. Bien. Y algún otro mensaje dice, podrían consultar por qué dejan afuera de toda ayuda a personas que están entre 55 y 60 años desocupados por su edad y que no tienen ninguna ayuda. Por ejemplo, un IFE, se sienten discriminados, dicen. Aquí 55 a 60, si son mujeres, pueden llegar a tener la jubilación anticipada, ¿no? No, en verdad ahí hay una... tema? Sí, de 55 a 60 entiendo que son personas que están por ahí en una situación muy mala económicamente, o por ahí no tienen trabajo, o no tienen trabajo formal. Hoy los bonos están directamente para quienes son los jubilados, las asignaciones familiares y demás. Con respecto a lo que vos decías, no hay una jubilación anticipada, sino lo que se puede hacer es entrar en un plan de pago cuando aquellas personas no tienen los haberes correspondientes para jubilarse, y que a la edad de jubilación, ejemplo, las mujeres a los 60 años, no van a llegar con los aportes. Entonces pueden adelantar esos pagos, pagarlo antes, y cuando tengan 60 años se pueden jubilar. Bien, así es. La jubilación anticipada hay un beneficio de los cuales aquellas personas que tienen 30 años de aporte y, en el caso de los varones, 60 años, 5 años antes, y están desocupadas, pueden hacer la jubilación anticipada, pero tienen que tener los 30 años de aporte. Bien. ¿Y cómo vienen en ese sentido las consultas? Esto de, bueno, regularizar años de aporte, de ir adelantando también. Sí. ¿Cómo vienen? No, muy bien. Nosotros venimos trabajando desde que salió esa medida. Primero, si lo recuerdan, salió directamente lo que es la moratoria, el plan de pago de deuda previsional, y había quedado en stand-by esa parte de la ley, que es muy importante para aquellos que quieren llegar a su edad jubilatoria y no tener que meterse en una moratoria y demás. Una vez que salió, sí, los turnos, el asesoramiento es continuo. Bien. Sobre todo en el caso de las mujeres. Bien. Sobre todo en el caso de las mujeres. Sí, digamos que no creo que muchos argentinos estén ansiosos, ¿no?, por llegar a jubilarse, cobrar una jubilación, porque la verdad que muchos llegan a esa edad y tienen que seguir trabajando, lamentablemente por lo que implica y por lo que significa una jubilación. Pero bueno, está bárbaro que se regularicen estos trámites antes que nada. Sí, ¿no? Mira, con respecto a eso también hay que hacer un análisis sobre lo que mucho más amplio, porque tiene que ver también con la historia de la Argentina, porque si no estuviesen las moratorias, por ejemplo, no habría gente jubilada. Afuera, sí. En el caso del modelo anterior, no hablo de gobierno, sino del modelo anterior de la FJP, justamente ayer estuve viendo una pensión de una persona que está cobrando, una señora de su marido fallecido, que es de 11.000 pesos. Eso en el sector privado, digo. Lo que hizo las moratorias es hacer una base en donde ningún jubilado va a ganar menos de eso, sabiendo y entendiendo los vaivenes de la economía y Argentina, donde el 50% trabajaba en negro. Sí, también. Claro, que ese es el otro pero han trabajado. A ver, que ese es el otro gran problema, que el Estado estuvo ausente históricamente. Exacto, sí. Y lo sigue estando. Sí, y eso es una cuestión también de políticas económicas, de trabajo y demás. Pero bueno, en algún momento el Estado también, y los gobiernos que le tocan conducir, tienen que hacerse cargo de esas cosas, porque es un montón de gente. Hoy estaríamos hablando de casi 3 millones de personas que no estarían jubiladas. Y sabemos la situación vulnerable de los ancianos, ¿no? Claro, pero están todos en la lona. No solamente los 3 millones, sino que el resto de los jubilados también están en la lona. Mirá, para hablar de números precisos, y hablo justamente de esta gestión que me toca asumir a mí en ANSES, con los números más que nada. Claro.
se había perdido 20% del poder adquisitivo de los jubilados, ¿sí? En la etapa anterior. Ahora se recuperó un 12%. Todavía falta porque fue una de las promesas que se hicieron, que es recuperar ese 20%. Si ustedes recuerdan, en el 2015 las jubilaciones de Argentina eran las más grandes de lo que es, por lo menos, este sector del mundo, de Latinoamérica. Y eso, la realidad es que cayó muchísimo. Hoy, con todos los problemas que tiene Argentina, se ha decidido de alguna manera cambiar la fórmula de movilidad que ha llevado a que hoy las jubilaciones estén así. El tema es la inflación, que ha de alguna manera socavado esa base. Y hoy no podemos alcanzar ese 20% que se había prometido, pero sí se ha recuperado un 12% y con los bonos y algunas cuestiones más, medicamentos gratis y demás, de alguna manera se ha solventado ese déficit. ¿Entendí mal en el comienzo? Usted me planteó que el 70% está cerca o abajo de los 123.000 pesos. Alrededor está con la mínima, sí, está bien. Claro, por eso, 70%. Digamos que es una cifra muy alrededor alta. De 5 millones de jubilados cobran la mínima. Es una cifra muy alta, sí. La cantidad de personas para una cifra muy baja en cuanto al monto. Obviamente. Sí, sí, seguramente. Y eso tiene que ver también con lo que se ha aportado y también con los que han adherido a moratorias o no. De los 5 millones que estamos hablando que tienen la mínima, claro, casi el 90% ha adherido a una moratoria. Sí, y si vamos a lo estructural, con lo que se ha depreciado la moneda, ¿no? Porque además, hoy también, y lamentablemente cuando uno ve los registros, hoy eso se da pasiva, pero el trabajador que está activo hoy también está, ¿no? En la línea de la pobreza con muchos salarios, así que bueno, sí, la inflación nos está golpeando, por supuesto. El gran problema. Sí, exactamente. Gran problema. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir dialogando con Federico. Le vamos a decir, bueno, ahora te sacás el traje de titular de UDAI y te pones por ahí el overall, porque ya es candidato a concejal aquí por Unión por la Patria. Seguimos compartiendo el espacio del desayuno con Federico Martínez, en este caso como candidato ya a concejal por Unión por la Patria. Federico, contanos un poquito, bueno, las pospaso, ¿no? El día después, porque por lo menos al referente del espacio, a Rogelio Iparraguirre, se lo vio algo golpeado, ¿no? Creo que había como otro nivel de expectativa, pero que en líneas generales ha pasado lo que también se dio a nivel nacional. Sí, sí, yo creo que el fenómeno Milei, lo que se dio a nivel nacional, que obviamente tiene impacto en todos los territorios, fue por ahí lo que sacó un poco de la caja de lo que uno podía pensar, lo que podían ser las elecciones, sorprendió, impactó en términos de lo que nosotros esperábamos acá en Tandil. Pero bueno, nosotros ahora empezamos una nueva campaña en términos del resultado que pudimos sacar con Rogelio y en comparación con nuestro contrincante, podríamos decir, que es Miguel Lunghi. Fueron los dos candidatos más votados en Tandil, por lo menos los dos que tienen referencia para conducir Tandil. Estamos pensando la campaña, va a empezar el jueves que viene, la semana que viene, y bueno, la vamos a encarar con mucha expectativa, con ganas, y esta semana nos tomamos, no solamente para trabajar en estas medidas que están sacando, y recién estábamos haciendo en cada uno en su lugar y con la responsabilidad que se tiene, sino también descansar un poquito de lo que fue la campaña anterior, que doy fe que hemos caminado muchísimo y hemos visitado los distintos barrios, los distintos vecinos, las distintas empresas y demás. Así que bueno, ese fue el resultado. Nosotros tenemos que trabajar para superar eso y lo vamos a hacer. ¿Por dónde pasarían las propuestas? Bien, hoy las propuestas tienen que ver lo que nosotros también encontramos como déficit en la ciudad de Tandil, que tiene que ver con el acceso al hogar, a un terreno, al hábitat. Lo que tiene que ver con el deporte, mejorar los sistemas de salud. La realidad es que en el diagnóstico que uno puede hacer de la ciudad de Tandil, nosotros tenemos buenas propuestas, pero el diagnóstico por ahí lo compartimos inclusive con los candidatos anteriores que estuvieron y que no llegaron a las PASO. Porque los déficits de Tandil no son de ahora, sino se hace un montón de tiempo atrás. ¿Cómo ven el tema seguridad, que tantas veces se cuestiona si es de Tandil, si es de la provincia, a quién corresponde llevar adelante la gestión? Mira, yo hoy justo los escuchaba que justamente les cortaron otra vez los cables. Exacto. Con respecto y había una señora que se quedó sin teléfono, venía justo en el auto escuchando la radio.
que es una de las cuestiones que está pasando acá en Tandil, sí, y vemos que son un suceso tras otro, cosas que antes no pasaban en Tandil. Me parece que se ha descansado en esta cuestión de si la provincia o el municipio o quién le corresponde, y nadie toma una cuestión importante en acción sobre el asunto. Digo, hay una sobretasa de seguridad que se está cobrando, que va a recaudar 1.000 millones de pesos este año, y bueno, y todavía estamos viendo a ver si hay articulación entre las cámaras de seguridad y la policía bonaerense. Las cámaras de seguridad funcionan en un lugar, la policía está en otro lado. La realidad es que ahí falta articulación. Y bueno, la realidad social también aumenta, cada vez que hay problemas sociales y económicos, aumentan también los delitos. Bueno, hay que estar atento, hay que tener propuestas. No solamente se resuelve esto de manera punitiva, sino también con más educación, con más deporte, con más inclusión y demás. Porque la mayoría de los chicos, los que cometen delitos son jóvenes, ¿sí? Que están haciendo cosas que no tienen que hacer. Ahora, y respecto a eso, digamos, ¿por dónde ir primero, no? Porque nosotros, me acuerdo en la época electoral teníamos algún tema de preguntas que hacíamos a los candidatos, y cuando uno empieza a ver la trazabilidad de muchos problemas, ¿no? Delitos como problemas de violencia de género, donde, bueno, a nivel país, ¿no? Se han conocido unos números y la mayoría de los agresores, de los homicidas, tienen consumo de sustancias. Digo, ¿por dónde ir en ese aspecto, no? Porque hay muchas cuestiones que se hablan, la salud mirada de una manera integral, pero hay un tema al que no se está apuntando y que me parece que es disparador de otras problemáticas. ¿El consumo? El consumo sí, problemático es tremendo. No se habla del tema. Es tremendo. Mirá, yo vengo de la educación y yo trabajo con muchos adolescentes, conozco cómo es más o menos eso, y ocurre lo siguiente. Un chico, por ejemplo, que va a la escuela, ¿no? Cuando son 4 o 5 horas que está en la escuela, después vuelve a su casa, las mejores condiciones no las va a encontrar a veces en su casa porque tiene hacinamiento y demás, entonces ese chico está afuera. Cuando no tienen actividades para hacer, esos chicos se van al ocio y para hacer nada. Fíjense que hoy, en ciertos lugares donde por ahí se cometen o vemos más delito, más violencia y demás, son en barrios más populares donde no hay opción para los jóvenes. No hay opción, no hay proyecto de vida, no hay para hacer un deporte, no hay un montón de cuestiones. La cuestión de la seguridad no es solamente, como te decía recién, decir a ver quién se tira la pelota, si le corresponde a provincia, nación, sino que es un trabajo integral. Porque desde la salud. Muchas veces se está atacando la consecuencia, no la causa. Desde la prevención, hay que trabajar muchísimo con los chicos, con los proyectos de vida. Hay que darle herramientas a las familias, tienen que hacer deporte, los chicos tienen que ir a la escuela, tienen que estudiar, tienen que hacer lo que hace un joven. Un chico de 12, 13 años no puede estar en la calle haciendo nada. Y tienen que ir a escuelas dignas. Exactamente. Espacios dignos. Exactamente, espacios dignos, y también tiene que tener espacios dignos en su casa y tiene que tener una buena alimentación y demás. Pero digo, es un proceso integral que uno lo puede ver más adelante, esto que estamos apuntando a la prevención y demás, y después tiene que ir realmente con algunas acciones del momento, que es la que se tienen que poner a trabajar los que están a cargo de esas cuestiones. En el caso podemos hablar de la policía, pero también podemos hablar del municipio, en el cual yo veo que lo mira desde afuera, cruzándose los brazos y diciendo, bueno, esto es culpa de tal, y nosotros no intervenimos ahí. Federico, muchísimas gracias por esta presencia por aquí, un tema que vamos a seguir a lo largo de la campaña Conversándolo, porque realmente... Campaña que inicia ahora el 17 y 18 de septiembre. Empieza el jueves que viene. El jueves que viene. Que es 8, no, 7, 6. Sí, exacto. Sí, 7, ¿no? Pensé que un poquito más tarde. Bueno, exactamente. Bien. Gracias por habernos acompañado y por supuesto vamos a estar a lo largo de la campaña conversando. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Federico Martínez, con él hemos compartido, señora, este espacio aquí del desayuno, cosas muy ricas de mini suites. Muy ricas. Constitución y fuerte independencia. Lo mío, así que...